En la época moderna es muy raro ver que una consola de videojuegos fracase, sobre todo porque este mercado actualmente tiene mucha más experiencia que la que tenía en los años 80 y 90. Aunque en esos tiempos salieron una de las mejores consolas existentes como serían la Sega Genesis, la Super Nintendo o la NES. También salieron a la venta unas consolas tan malas que sería mejor olvidarlas. Estas son las 8 consolas más fracasadas de la historia. Puesto 8. Panasonic 3DO. Aunque esta consola poseía una avanzada tecnología para su época, la consola fracasó muy rápido, principalmente por su alto costo que era de $700 cuando acababa de salir. Además de que tenía un catálogo de juegos muy malo, la Panasonic 3DO salió a la venta en 1993 y dejó de fabricarse en 1995 cuando la PlayStation acabó con las ventas de la 3DO. Puesto 7. Philips CDI. La CDI fue una consola de cuarta generación lanzada en 1991 por Philips y Sony. La primera vez que esta consola salió al mercado, el precio rondaba entre 400 y 500 dólares. La mayoría de los juegos para la CDI fueron adaptaciones de juegos de mesa, pero Nintendo le dio permiso a Philips para hacer juegos de Mario y Legend of Zelda, aunque estos juegos terminaron siendo tan malos que preferiría pasarme todo el día jugando ET que estas mierdas. Puesto 6. Casio Lupi. Esta fue una consola de 32 bits desarrollada por Casio. La consola solo fue lanzada en Japón. Lo curioso de esta consola es que fue exclusivamente hecha para juegos de chicas. Esta consola solo contaba con 10 juegos y la mayoría eran juegos de simulación o de disfraces. Esta consola tenía una impresora incluida al frente de esta, lo que le permitía imprimir stickers de imágenes del juego. Puesto 5. Atari Jaguar. La Atari Jaguar fue la última consola lanzada por Atari. Esta consola fue fabricada en California, o al menos las primeras. Esta consola fue un desastre en ventas a pesar de que podía aguantar gráficos de 64 bits cuando aún estaban en la era de los 16 bits. Esta consola usaba cartucho, pero luego salió a la venta su unidad de CD. A pesar de las gráficas que podía soportar, esta consola solo logró vender 250.000 unidades, acabando así con el legado que dejó Atari. Puesto 4. Virtual Boy. La Virtual Boy es considerada la peor consola creada por Nintendo, así es, incluso peor que la Wii U. Para jugar con esta consola debíamos usarla como gafas de realidad virtual, lo cual fue una de las cosas que la llevó a su precipitada muerte. Otra cosa que mató a esta consola fue que salió en 1995, el mismo año en el que saldría la PlayStation 1, la cual sí soportaba gráficas 3D de 32 bits. Esta consola no tenía un buen catálogo de juegos, solo 22 juegos salieron para esta consola. Puesto 3. Tectoy Cibo. La Cibo fue una consola desarrollada por Tectoy y Qualcomm. Esta consola era muy pobre técnicamente comparada con la PlayStation 3, Xbox 360 o incluso la Wii. Además de eso, esta consola tenía un precio exageradamente alto para ser una consola tan pobre. En esos tiempos, en México, se llegaba a vender por 3.000 pesos, con lo cual se podía comprar una PlayStation 2 y te sobraba dinero. Y además de que la PlayStation 2 también era más potente que la Cibo. Esta consola permitía conexión a internet. Los creadores de la Cibo también les servían internet gratis a esta consola, o eso creo. Pero terminó siendo un desastre por lo lento que era. Esta consola contaba con unas versiones muy mediocres de Resident Evil 2, FIFA 9 y Need for Speed Carbon. Ya que según Cibo esta consola era para los que nunca tuvieron acceso a buenas tecnologías, fue llamada la consola para pobres en tono de burla. Puesto 2. Game.com. La Game.com fue una consola desarrollada por Tiger en 1997. Esta consola tiene una pantalla táctil, lo cual llamaba mucho la atención en aquel entonces, pero esa pantalla táctil terminó siendo horrible. La muy baja resolución de la pantalla causaba problemas, haciendo que haya sido muy imprecisa. Además de eso, cada vez que a la consola se le acababa la batería, esta borraba todos los datos que tenía almacenados, lo cual le hacía totalmente inútil como agenda. Esta consola tenía un catálogo de juegos tan pobre que se podían contar con nuestros dedos. En serio, esta consola solo tenía 20 juegos, aunque algunos llamaban la atención como Duke Nukem 3D, Mortal Kombat Trilogy e incluso Resident Evil 2, pero a pesar de tener títulos buenos, terminaron dándole peor fama a la consola debido a lo mal que se veían. Aunque al menos la consola era muy barata, costaba 70 dólares y traía un juego y un modem para internet. Pero debido a todos los problemas que he mencionado anteriormente, esta consola es considerada una de las peores de todas.
Puesto 1. Apple Pippin. Es difícil pensar que una marca tan grande como Apple pudiera crear una consola tan desastrosa como esta. La Apple Pippin fue una consola lanzada al mercado en 1995 y cometió el grave error de salir a la venta unos meses después de la PlayStation. Según Apple, la Pippin nunca intentó ser una consola de videojuegos. Ellos querían hacer una especie de ordenador barato dirigido a funcionar con títulos multimedia CD. Al final su diseño y características terminaron siendo las de una consola de videojuegos. Además de esto, sus gráficas eran realmente malas para la época, y su precio de $600 era demasiado alto comparado con sus competidores. Sobre sus juegos no hay mucho que decir, solo 11 juegos fueron lanzados para la Pippin, y todos eran muy malos comparados con lo que tenía la PlayStation. Esta consola fue tan desastrosa que incluso según rumores, solo llegó a vender menos de 40.000 unidades, sin duda la peor consola que se ha podido crear. Bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Si quieres ver más videos como este, suscríbete y compártelo con tus amigos, eso me ayudaría bastante. Yo soy GemGames y nos vemos en el próximo video.